iniciemos la grabación. Voy a empezar yo y, como digo, en castellano. Mi nombre es Carmen de Torres y soy la directora de la clase en casa. Con nosotros está también Soco García Leániz, que va a ser vuestra profesora. Ella ahora, cuando tome la palabra... thank you, Lola. Cuando tome la palabra, pues os dirá un poquito de su currículum. Yo os adelanto que, bueno, tengo plena confianza en ella. Es profesora de inglés de un instituto de aquí de Madrid, como os comenté. También ha sido tribunal. Ahora ella os comentará un poco también de su experiencia. Y bueno, tiene un dominio del inglés de la oposición estupendo. Además, pues es una chica muy empática, muy activa. Hoy la pillamos en un mal momento, está en un hospital, de manera que vamos a intentar no robarle demasiado tiempo. Pero bueno, pues yo quería presentaros lo que es la clase en casa y cómo es nuestra forma de trabajar. Y posteriormente le daré paso a ella para que concrete un poco cómo va a ser la preparación específicamente de inglés. Como nos dice la diapositiva, es una decisión muy importante la que debemos tomar, la que tomamos cuando pensamos vamos a preparar oposiciones. Es muy importante porque nos va a condicionar toda nuestra vida, nos va a condicionar las relaciones con los demás, con la familia, nos va a condicionar el ocio, nos va a condicionar todo en realidad, nuestros horarios, nuestros planes. Debe ser una decisión muy meditada. No merece la pena empezar a prepararse una oposición si no se ha tomado en serio esta opción, porque sencillamente no valdría de nada. Es decir, cuando uno dice voy a opositar, tiene que opositar en serio. No vale de nada ser un pasivo de la oposición. Yo llevo más de 20 años trabajando en esto de las oposiciones. He sido directora pedagógica de CEN-Oposiciones durante muchos años y conozco muy bien la oposición y los opositores. Entonces, para nosotros es verdaderamente importante que quien se matricule lo haga sabiendo que realmente esto le va a condicionar su vida los 9 o 10 o 12, 14 meses que esté preparándose la oposición. Por supuesto, tiene que ser una decisión basada en la motivación, que realmente nos interese el ser profesores. La profesión de profesor es suficientemente implicada, iba a decir, suficientemente importante como para que uno no sea profesor solamente porque resulte que no tiene otro trabajo, sino que la motivación para ser profesor es fundamental. Un profesor es vocacional, si no, lo que le pasará será que al fin y al cabo lo que le va a ocurrir va a ser que se va a cansar de los niños tarde o temprano. Requiere mucho esfuerzo, requiere mucha dedicación, requiere mucha implicación personal, de manera que es muy importante esta toma de decisiones y decir realmente quiero ser profesor y realmente voy a lograrlo. Hoy vamos a hablar pues de esta toma de decisiones, de cómo es la oposición, un poco por encima, a ver si puede hablarnos Lola o quien se vaya conectando, de si la conocen mejor o peor, y de cómo planificamos nosotros la preparación de las oposiciones. Evidentemente, yo insisto en que siento no poder hacer esta presentación en inglés, pero no me sería posible hablar con tanta soltura. Como decía, evidentemente lo primero que hacemos cuando decimos voy a preparar oposiciones es buscar información. Buscar información sobre quién las prepara, qué temas entran, cómo se preparan, pero
normalmente no se piensa tanto en la motivación que tengo hacia ello, no se hace una reflexión importante sobre qué motivación tengo hacia esto, realmente es lo que yo quiero hacer. Y otro tipo de reflexiones que suele pasársenos es el qué competencias voy a poner en juego. Es decir, cuando pensamos en opositar, pensamos, hay que estudiar, de acuerdo, pero no solo basta con estudiar, y lo vamos a ver ahora más adelante. Tenemos que tener el desarrollo de una serie de competencias que vamos a poner en juego, tanto en el examen escrito como en el examen oral. Y también en la parte de baremo, que hablaremos ahora también de ella. De manera que lo que tenemos que hacer es ser conscientes de qué me va a pedir la oposición, cómo me la voy a preparar. ¿De acuerdo? Nosotros os vamos a hablar desde nuestro punto de vista, ya digo, de mucho tiempo de preparar la oposición. Os vamos a hablar desde nuestro punto de vista cuáles son las competencias que debéis desarrollar y cómo vamos a hacerlo. Y cuál es nuestra metodología de trabajo, además de repasar, como he dicho antes. Hola, Pervipe. Buenas tardes. Soy Carmen de Torres, soy la directora. Estoy haciendo una pequeña introducción de cómo debemos plantearnos la preparación de oposiciones y inmediatamente detrás de mí hablará la profesora Soco García Leániz. Bien, decía, es muy importante que nos planteemos, tengo esas competencias, no cómo voy a lograr desarrollar ese tipo de competencias. Dices, bueno, quiero ser profesor, es lo que decíamos antes, quiero ser profesor y por lo tanto voy a tener un compromiso con las personas que me rodean. Cuando uno decide prepararse la oposición, pues su pareja, la persona que conviva con ella, sus hijos, tienen que ser conscientes de que mamá, lo digo en este caso porque somos mujeres, si no pues diría papá, va a pasar una temporada que no nos va a poder dedicar el tiempo suficiente, que va a necesitar concentración, que va a necesitar un sitio donde estar en silencio, que muchas veces no podrá salir con nosotros para ir al supermercado, que muchas veces no podrá salir con nosotros para darnos un paseo el domingo por la mañana. Todo esto tienen que ser conscientes los que nos rodean porque va a influir en su vida tanto como en la nuestra. De manera que es fundamental que tomemos la decisión conjuntamente. Además, tenemos que pensar que tenemos más de un año. A mí me encanta que seáis personas que habéis pensado en prepararos ya a la oposición. Desgraciadamente, para 2018, en educación hay una mala costumbre que es prepararse con un año escolar. O sea, la gente empieza a prepararse la oposición en septiembre o en octubre del año anterior a que sean los exámenes en junio. Esto es un error, sobre todo en las oposiciones de secundaria. Son muchas las tareas que hay que hacer y muchas horas las que hay que dedicar. Cualquier persona que tuviera que enfrentarse a un temario de 70 temas, 69 en vuestro caso, más toda la parte práctica, más toda la lectura de legislación y lecturas complementarias, más elaborar una programación didáctica y 15 unidades didácticas hechas por mí misma, es decir, de elaboración propia, sabe que en ese tiempo no puede, es imposible que se prepare. De manera que yo estoy muy contenta de que hayáis pedido información para comenzar antes de septiembre. Podemos tener en adelante pues los meses de marzo, abril, mayo y junio completos para empezar con la oposición y luego retomar, dejar el verano libre con una serie de tareas, evidentemente, y retomar en septiembre. Esto nos proporcionaría alrededor de 52-55 semanas de trabajo, lo que significa que ni siquiera a un tema por semana nos da tiempo. Habrá veces que tendremos que ver 2 temas. Con esto simplemente quiero dar una pincelada de la dificultad que tiene
y de la necesidad de tiempo que tenemos. ¿De acuerdo? Por supuesto, vamos a tener que escuchar inglés continuamente. Tenemos que dedicarnos al menos 3 horas diarias, si fuera posible. Yo suelo decir, mira, los fines de semana se reducen a un día, o el sábado o el domingo. Puedo cogerme el viernes por la tarde cuando termine de estudiar y todo el sábado libre y luego el domingo repasar. O puedo cogerme el sábado por la tarde y todo el domingo y tener ese tiempo libre. Un día y medio, un día y parte de ese día será lo máximo que debamos tomar, porque no nos va a dar tiempo si no. Entonces es fundamental que todo esto lo tengáis en cuenta desde el primer momento. ¿De acuerdo? Vamos a ver rápidamente, no sé si las demás, Beatriz nos ha dicho que conoce un poco la oposición por encima y tal, aunque no se ha presentado nunca. No sé si las demás la conocéis o no. ¿Alguien tiene micrófono que pueda hablar? Hola, ¿me oís? Hola, sí. Soy Lola. Hola, Lola, estupendo, ya te oímos. Sí, más o menos sé cómo funciona el esquema este que tenéis aquí. Lo que pasa que no lo he hecho nunca. Bueno, lo hice una vez. Me presenté en Cataluña, pero era español para extranjeros en la escuela de idiomas. O sea, que Ajá, algo muy no tiene diferente. nada Yo que llevo ver, 20 aunque años sí. enseñando español a extranjeros. Claro. Ajá, Entonces, pero bueno, vale, pero nada pedirte, más. O sea, gracias, Lola. Dice que también la conoce. Bueno, pues en ese caso no voy a quitar mucho tiempo. Sabéis que hay dos pruebas. Una prueba es escrita y otra prueba es oral. Sabéis que son en Madrid esta última vez. Ah, vale, qué pena que no nos puedas contar tu experiencia, pero bueno, otro día la conoceremos. Os iba a decir, la primera parte es eliminatoria, es decir, tenemos que aprobar la primera parte para poder pasar a la segunda. Dentro de la primera prueba, sabéis que tenemos una parte muy importante que es la parte práctica. Normalmente son ejercicios relacionados con el idioma, en vuestro caso. También nos contará Olga, ahora después algo Soco de esta parte, pero bueno, en principio os digo, normalmente os ponen, depende de las convocatorias, os pueden poner ejercicios del tipo traducción inversa directa, os pueden poner ejercicios de fonética, aunque en Madrid, por ejemplo, hace tiempo que no los ponen, pero los pueden poner. Os pueden poner también redacción, ¿de acuerdo? Hacer una redacción y sobre todo últimamente os van a poner listening porque en todas las comunidades autónomas le están dando muchísima importancia, lógicamente, al listening. En nuestro caso vamos a preparar todas las pruebas posibles. ¿Por qué? Porque aunque sepamos que el año anterior en Madrid o en Murcia pusieron tal o cual ejercicio, no nos vamos a fiar nunca. Hay 2 apartados donde las comunidades autónomas tienen la posibilidad de cambiarlo de convocatoria a convocatoria. Uno de ellos es la parte práctica y el otro es dentro del apartado de baremo los ejercicios, los puntos del apartado 3.2 que se llama otros méritos, donde, como sabéis, por ejemplo, Madrid ha puesto los idiomas durante los últimos años, el último año ya dio un punto para cursos de formación permanente. Normalmente, casi todas las comunidades autónomas ahí meten los cursos de formación permanente, pero nunca sabemos qué va a pasar, ni con ese apartado ni con la parte práctica. De manera que por filosofía de trabajo os vamos a preparar en cualquier parte, o sea, ejercicio práctico posible para que no nos sorprendan. Me acuerdo la primera vez que pusieron un listening en Madrid, nosotros estábamos trabajando listening anteriormente y la gente se quejaba y me decían, pero ¿por qué, Carmen, si nunca han puesto un listening? ¿Por qué? Bueno, pues sí,
yo les decía sí, porque cualquier día te sorprenden con el listening. Efectivamente, así fue. Hubo un día que llegaron y nos sorprendieron con el listening. De manera que siempre vamos a trabajar las distintas posibilidades para que nunca nos pillen de sorpresa. A veces ni siquiera cuando sale la convocatoria, estupendo Lola, a veces ni siquiera cuando sale la convocatoria nos dicen exactamente en qué va a consistir, de manera que la mejor manera de ir bien preparado es teniendo en cuenta que cualquier cosa nos puede salir. Además, en la parte práctica, por ejemplo, en las últimas convocatorias, Madrid le ha dado un peso de un 70% a la parte práctica, mientras que un 30% a la parte teórica. Otras comunidades pues le dan un 60% al práctico, un 40% al teórico o 50-50, depende de la comunidad. También este reparto no sabemos tampoco nunca cómo va a ser, pero sí pensamos que siempre va a tender a darse más importancia al práctico, porque realmente es donde decimos conozco el idioma, que en nuestro caso es tan importante, o no. ¿De acuerdo? Una vez esta parte 2, por favor, disculpadme, es de maestros, no corresponde a vosotros y se me ha colado en la diapositiva, ya sabéis. Esto de utilizar el Word, cortar y pegar y se me ha colado. Respecto al tema, nos darán a elegir, sabéis que son 69 temas, nos darán a elegir 4 temas y tendremos que desarrollar uno durante 2 horas. Hoy por hoy prácticamente todas las comunidades dan ese tiempo al desarrollo del tema. Puede ser que valga un 30%, un 40% o un 50%. En esta parte práctica es de suma importancia la ortografía y la sintaxis. Pensad que en las últimas oposiciones se ha restado al desarrollo del tema o a la parte práctica un punto por cada falta de ortografía. También en inglés, no solo en castellano, también en inglés. De manera que es importantísimo que ensayemos y ensayemos la parte escrita, que hagamos redacciones, que las corrijamos, que pongamos desde ya el Word en inglés para que cada cosa que hagamos nos la vaya corrigiendo. Como tenemos que utilizar el inglés para todo, pues es preferible que si tenéis que escribirle a alguien en castellano lo hagáis con el Word puesto en inglés que con el Word en castellano escribáis el inglés, ¿de acuerdo? O sea que desde hoy mismo Word en inglés, que nos vaya corrigiendo si tenemos faltas de ortografía. Una vez que que aprobamos esta parte, que teóricamente se dice en las convocatorias y también en el Real Decreto de Acceso, que para que lo tengáis en cuenta hoy por hoy es el 276/2007, se dice que se aprueba con 5. Pero eso, tengo que deciros, no es verdad. No es verdad porque en una oposición no se aprueba con un 5 como se aprueba una asignatura de la carrera. En una oposición aprueban los mejores. En una oposición hay una nota de corte. Es decir, hay pautas que se le dan a los tribunales que, aunque no se hacen públicas, son así. Y ahora Soco os podrá decir que, como os comento, ha sido tribunal hace poco. Y se le dice, al segundo examen, en este tribunal, para el segundo examen van a pasar máximo de 30 personas. Bien, ¿qué va a pasar? Que si empezamos desde los que tengan un 10 y contamos hasta abajo el que tenga el 30, pues puede ser que la nota de corte sea un 6,70. ¿Qué pasa? Que todo el que esté por debajo de un 6,70, oye, haya sacado un 6,50, que es una muy buena nota, resultará suspenso, porque hay una nota de corte entre los 30 primeros. ¿Me explico? Es decir, es importantísimo que estemos entre los primeros. Por eso para nosotros un lema va a ser hay que prepararse para el 10. Hay que prepararse para el 10.
Luego ya perderemos cuando estemos haciendo el examen porque no nos acordemos, porque tengamos algún fallo, porque nos dé tiempo, porque, aunque todo esto también lo vamos a entrenar, evidentemente. Pero debemos ir preparadas para el 10, porque tenemos que estar entre los primeros. Si no, no podremos pasar a la segunda prueba. También aquí, por ejemplo, en el caso de Madrid, que cuenta un 70% el práctico, debemos tener en cuenta que si el 70% es el práctico y el 30% el tema, para poder aprobar debo sacar al menos un 7 en el tema, o sea, debo sacar al menos un 4 en el práctico, porque si no, aunque sacara un 10 en el tema, no saldría aprobada. ¿De acuerdo? La parte práctica le vamos a dar muchísima importancia. Ahora, cuando Soco os diga la metodología concreta, os va a explicar cómo vamos a trabajar, pero le vamos a dar muchísima importancia porque es donde la profesora más os puede ayudar en la resolución del caso práctico y también, evidentemente, en la presentación y defensa de la programación didáctica y la exposición de la unidad. El tema, evidentemente, también lo vamos a trabajar, pero ya veréis que utilizamos un sistema en un sistema de Flipped Classroom, que lo que significa es que la parte teórica vamos a trabajarla más por nuestra cuenta y la parte práctica se va a trabajar más en clase, puesto que muchas veces no tiene sentido que estemos perdiendo el tiempo durante la clase para explicar cómo es la literatura del siglo XIX en Inglaterra. Pues no sé, esto es algo que uno se puede leer, ¿no creéis? Bien, una vez que ya hemos aprobado con el 5, que por supuesto nosotras siempre vamos a aprobar, ¿de acuerdo? Una vez que ya hemos aprobado, tendremos que presentar una programación didáctica original, es decir, nosotros siempre os vamos a ofrecer un modelo, pero la programación es absolutamente imprescindible que sea elaborada por vosotras. Y será una programación didáctica dedicada a un curso escolar y, o sea, para todo un curso escolar y para un nivel concreto, ¿de acuerdo? El nivel lo elegiremos también en función de distintas variables que tendremos en cuenta a la hora de elegirlo. Pues o bien en función del currículo o bien en función de la experiencia que tengamos con un nivel concreto, etcétera. Esta programación didáctica la tendré que defender, y no digo exponer, defender delante del tribunal oralmente. En unas comunidades autónomas durante 20 minutos y en otras 30, en la mayoría 20 minutos. Y cuando digo defender, quiero decir que hay que justificar por qué he presentado esa programación y no otra. Es decir, debo decir, ¿por qué tengo estos objetivos? O mejor dicho, ¿por qué tengo estos estándares de aprendizaje elegidos? ¿Por qué tengo estas competencias subrayadas o más, dándole más importancia en mi programación? ¿Por qué hago esta secuenciación de contenidos? Esto es fundamental, este punto es absolutamente importante en la programación, que expliquemos bien en la defensa, que expliquemos bien por qué empiezo por aquí y sigo por aquí en el currículo que voy a impartir. Justificar esto es crucial para que el tribunal realmente vea que conocemos lo que significa programar y conocemos el nivel que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? De manera que tendremos que defender esa programación delante del tribunal. Luego ya os vamos a dar guías, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que sepamos que se trata de una defensa del documento que hemos escrito, que hemos presentado por escrito. Mucha gente se agobia mucho con el documento. Evidentemente el documento es un requisito y hay que presentarlo. Pero, de verdad, si la defensa de la programación es buena, el documento cobra importancia. Pero si la defensa de la programación es mala, es que no se van a molestar
ni a mirar con interés vuestra programación. De manera que deberemos trabajar la defensa desde el primer momento que hacemos la programación. A mí me gusta decir que es un buen sistema el hecho de decir, bueno, voy a estar en este currículo, en este contexto, mi programación la hago para este contexto y decir por qué he elegido este contexto, y cuando voy desarrollando esa parte, al lado voy diciendo por qué he hecho eso así. De tal forma que cuando termines todos los apartados de la programación, tendrás prácticamente hecha tu defensa. Ya luego solo tendrás que darle forma y adaptarla al tiempo que tienes. Pero así es la manera de poder hacer una verdadera justificación centrada y además pensada al mismo tiempo que hago la programación. ¿De acuerdo? Esta presentación de la programación didáctica, como sabéis, en la programación tenemos que presentar una serie de unidades didácticas. Depende, van desde 9 en Canarias, 12, por ejemplo, Castilla-La Mancha, 15, por ejemplo, Madrid o Murcia. Y estas unidades didácticas, que deben ir numeradas, se sortean luego y extraemos 3 para elegir una que tendremos que exponer. Y aquí sí digo exponer. Y fijaos, en este apartado es donde realmente nos jugamos la plaza. Aquí es donde suelo decir que esto es una selección de personal. Y así es. Aquí es donde tenemos que decirle al tribunal, mire, yo sé ser profesor, sé lo que significa y le voy a exponer a usted, le voy a decir a usted y demostrar, o a ustedes, perdón, cómo realmente sé hacer esta tarea. Y por lo tanto, me merezco pasar para poder ejercer la profesión de profesor de inglés en la escuela pública. Este es nuestro discurso. Y sobre todo lo vamos a defender en la unidad didáctica, será donde nos juguemos la plaza. Las anteriores pruebas evidentemente nos sirven para pasar, porque si no pasamos, pues no podremos ir a la exposición de la unidad didáctica. Pero dentro de todas las anteriores, yo resaltaré qué pena, mira que tener que irse hoy, precisamente. Bueno, estábamos terminando de comentar las pruebas de la oposición y le estábamos, pues eso, dando mucha importancia a la parte práctica, porque en el primer examen, que es la parte práctica, demostramos si sabemos inglés. Y en la última demostramos si sabemos ser profesores. ¿De acuerdo? Bien. A ver, Soco, ¿estamos tú y yo solas? Yo también estoy. Ah, vale. No te veo. Ah, vale, sí, sí. Lola. Vale, disculpad. No sé qué ha pasado, qué pena. Bueno, estamos compartiendo el archivo. Un momentito, que voy a la siguiente plataforma, a la siguiente diapositiva. De acuerdo, bueno, también las dos pruebas de la parte oral hay que sacar un 5, ese 5 que hemos dicho, es decir, aprueban los mejores para poder aprobar, ¿de acuerdo? Y por último, suele haber un llamado debate que no es tal debate, sino que lo que pasa es que el tribunal nos suele hacer preguntas, y esto Soco lo sabe mejor, que ha sido tribunal hace poco, nos suele hacer preguntas normalmente para aclarar algo que no hemos dejado demasiado claro. O porque hemos hablado, pues no sé, de un programa informático, de cualquier cosa de estas que no conocen bien y que dicen, ¿puede explicármelo un poco mejor o tal? ¿De acuerdo? Normalmente es para ayudar. También es cierto, y disculpa Soco, que los tribunales son personas, son profesores de secundaria igual que nosotros, y a veces pues nos encontramos con alguno que no es muy agradable y tiene un poquito de mala leche, con perdón, y bueno, pues nos hace preguntas un poco incómodas.
Por ejemplo, preguntas incómodas suelen ser alrededor de la bibliografía. Si uno es un poco fantasma y ha puesto mucha bibliografía en inglés de Estados Unidos, de recién salida y no sé qué, a veces desconfían, porque todo el mundo sabe que no, lo normal es que nos preparemos en una academia o con personas que conocen esto y tal. Y entonces hay gente que puede preguntar un poco así inquisitivamente sobre la bibliografía, de manera que luego ya os daremos pautas para que pongáis una bibliografía, pues bueno, que esté al día, pero que no sea algo muy extraordinario para no darles pie a ese tipo de cosas. Yo recuerdo de una pregunta de un tribunal que preguntó ¿de qué color es la pasta del libro que acaba usted de mencionar? Bueno, el opositor salió muy bien porque dijo estaba forrado y no lo sé y tal. Pero bueno, quiero deciros, lo normal es que los tribunales os pregunten para ayudaros en la exposición que acabáis de hacer, ¿de acuerdo? Estos exámenes, una vez que pasamos todo esto, esto vale 2/3 de la oposición y, o sea, de la nota total, y 1/3 lo forma el baremo, que también en su momento comentaremos en qué consiste. Creo que ahora todavía es muy pronto. Voy simplemente a deciros un poco la cantidad de competencias que vamos a poner en marcha. Aquí os he puesto un poquito de autoestima, porque la autoestima y la motivación lo van a controlar todo. Desde el primer momento que he tomado la decisión, tengo que decir, puedo, voy a poder, lo voy a hacer. Y tener confianza en mi trabajo, evidentemente en el trabajo y en las competencias que estoy desarrollando. Os digo una cosa, la mayoría de la gente se presenta sin preparar. Ya veréis cómo Soco ahora me da la razón y os dice cuánta gente se presentó con niveles bajísimos. La gente cree que puede ir a la oposición pues habiendo leído 15 temas y habiendo hecho unos prácticos. No. Yo tengo comprobado, y de verdad llevo más de 20 años, tengo comprobado que el que estudia saca un buen resultado. A lo mejor no saca la plaza el primer año, pero entra de interino. Está comprobado, el 100% de los que verdaderamente van preparados. Porque la gente no estudia. La gente se presenta a la oposición sin estudiar. De manera que es fundamental que confiemos en que nosotras lo vamos a preparar, lo vamos a estudiar y por lo tanto voy a ser capaz. Tendremos que tener muy en cuenta cuestiones como vocabulario, sintaxis, gramática, ortografía, como os he dicho antes, limpieza, estética, ¿de acuerdo? También tendremos que tener un autocontrol importante, que lo iremos también ensayando a lo largo de la preparación. Tengo que controlar los tiempos, por eso vamos a hacer simulacros del examen. Es muy frecuente que a la gente no termine de hacer el examen por falta de tiempo. Un examen inconcluso es un examen suspenso, de manera que tenemos que ir perfectamente preparadas para controlar exactamente los tiempos que tenemos. Tenemos que controlar los pensamientos negativos. Un opositor pasa por muchas fases emocionales y pues llega un momento, por ejemplo, febrero, si han empezado en septiembre, octubre, febrero es un momento malo. Febrero es un momento malo porque hay ansiedad porque todavía no se saben las plazas, las convocatorias, porque desgraciadamente las administraciones públicas no nos tienen demasiado en cuenta. Y no se sabe todavía, y no se sabe si el examen va a ser así, asado, tal. Además ya llevo un trimestre preparándome, me parece durísimo, me parece que me queda mucho, me parece que no he avanzado. Por eso tendremos que llevar un autocontrol y un registro de lo que he avanzado, porque cuando lleguen momentos bajos podemos echar atrás y decir, bueno, realmente ya llevo estudiados 15 temas, ya he hecho un montón de prácticos, ya llevo los 4, o sea, casi toda la programación terminada, ya tal, para que realmente nos demos cuenta que el esfuerzo que hemos hecho sí que está sirviendo. Porque si lo hacemos en global nos daremos cuenta, o sea, pensaremos,
no nos sirve de nada. Llevo un trimestre, a mí me queda muchísimo, no me va a dar tiempo, no me lo sé, etcétera. Hay momentos de esos que habrá que saber sobreponerse a ellos. Tenemos que controlar los pensamientos negativos ante todas las serie de bulos y rumores que vienen alrededor de las oposiciones, que siempre vienen y que además siempre son los mismos. Va a cambiar el examen, va a cambiar el temario, me han dicho que no van a salir plazas en mi comunidad, creo que van a salir poquísimas plazas, siempre son los mismos. Yo con respecto a las plazas, os digo una cosa, ¿cuántas plazas necesitas? Una, ¿verdad? Pues una plaza seguro que sale. De manera que desde el primer momento tenéis que pensar, hay una plaza para mí. Y olvidarme de si hay mucha gente que se presenta, si no. Porque de verdad, el 60% va sin preparar. Pero es que además del 100% que se matriculan, que se inscriben en la oposición, otro alrededor de 40, 45, 50, 55% no se presentan. Y de los que se presentan, o se salen o no saben o lo han hecho por probar. Total, que al final se quedan 4 monos que son los que realmente han estudiado y tienen posibilidades. De manera que si estamos estudiando no tenemos que tener miedo ni al número de plazas que hay, ni al tipo de examen, ni a nada. Voy a por ello, me lo he propuesto y lo voy a conseguir desde el primer momento. ¿De acuerdo? En fin, tendremos que tener en cuenta la comunicación verbal, la comunicación no verbal, todo esto profundizaremos a lo largo, el control de emociones, la empatía, tendremos que saber ponernos en el lugar del tribunal. Si yo soy tribunal y tengo que leer, por ejemplo, aquí que decimos estética, limpieza, si yo tengo que leer un examen, el otro día me lo decía una profesora nuestra con respecto a un simulacro, estuve más de 2 horas para poder leerlo porque no había manera de entender lo que ponía. Si yo soy tribunal y tengo que leer 100 exámenes y hay gente que me la pone perfecto y otra gente que me hace esforzarme tanto, inevitablemente, porque soy una persona, me va a influir. Entonces, todas estas variables tendremos que tenerlas en cuenta y nos tenemos que preparar para ellas. Si ya sé que tengo mala ortografía, no tengo más remedio que ensayar la ortografía. Si sé que tengo mala letra, no tengo más remedio que ir escribiendo a mano y escribir a mano y escribir a mano y escribir a mano. Porque tengo que ensayar cada una de las cuestiones o competencias que voy a poner en juego. Si sé que me pongo nerviosa en los exámenes, porque siempre me he puesto nerviosa, tendré que aprender desde el principio a un método de relajación. Nosotros, por ejemplo, ahora os lo enseñaré cuando ya entremos en materia de inglés, tenemos una técnica de respiración controlada, consciente, colgada en la clase en casa, porque es fundamental. No hay cosa que más, iba a decir rabia, pero sí, es que es rabia, me dé que ver a una persona que ha estado estudiando durante un año y que llega el día del examen, se pone nervioso y lo tira todo por la borda. Tira el esfuerzo de un año, tira el tiempo de un año y tira el dinero de un año. Todo por no haber aprendido a hacer una simple respiración. Eso no puede ser. En eso hay que entrenarse tanto como en todo lo demás. ¿De acuerdo? De manera que para nosotros es muy importante que vayamos teniendo en cuenta qué estoy poniendo en juego, qué voy a poner en juego, cómo se me da, cómo superar, etcétera. Bien, voy un poquito más rápido, porque además de que se nos ha colgado, insisto mucho en la motivación. La motivación tiene que ser una motivación lo más intrínseca posible. ¿Por qué? Porque realmente lo que quiero es aprender a ser un buen profesor. Es verdad que eso lo quiero para salvar la oposición, para aprobar unas pruebas, de acuerdo, pero realmente ¿qué es lo que busco? Aprender lo suficiente para ser un buen profesor. De manera que al mismo tiempo que me estoy estudiando la oposición, no tengo que percibirlo como vaya rollo el tocho que me tengo que estudiar, sino qué bien que esto me está sirviendo para cuando entre en clase saber desenvolverme bien. Que eso se aprende como todo.
Entonces tiene que ser una motivación intrínseca, una motivación que no solo vaya hacia aprobar los exámenes, sino también a aprender. Aprendo porque me gusta aprender de esto, me gusta ser profesora. Cuando entrevisté por primera vez a Soko, me encantó, lo primero que me dijo fue, mira, a mí me encanta ser profesora. Eso es tan necesario y tan bonito de escuchar que este es el tipo de gente que nosotros queremos. Realmente me encanta y estoy estudiando porque me encanta estudiar esto para ser profesora. Y por lo tanto voy a demostrar que soy profesora y que puedo hacerlo. ¿De acuerdo? La motivación siempre debe estar con nosotros, siempre. Cuando me baje, tengo que volver al objetivo. Recuerdo que quiero ser profesora, que en julio voy a estar súper tranquila porque en septiembre voy a tener el trabajo con el que sueño, con el que quiero, que al fin y al cabo me va a dar una estabilidad, un sueldo respetable, que debería ser mayor, evidentemente, un estatus respetable, me va a dar unas posibilidades de vida, de tranquilidad, de aportación a mi familia, etcétera, etcétera, que me merece la pena estar aquí ahora estudiando. Tenemos que tener eso siempre en cuenta. Si necesitamos ponernos un cartel, nos pondremos un cartel. Que necesitamos una grabación, nos hacemos una grabación. Recuerda por qué estás estudiando. Vale, no estoy estudiando solo porque tengo que aprobar un examen. Estoy estudiando porque quiero aprender para ser un buen profesor. Y eso es lo que me va a motivar para aprobar muy bien los exámenes. Vale, bueno, como he dicho antes, nos vamos a encontrar con obstáculos, con pensamientos negativos, que si esto es monótono, lo es. Tenemos que saber, como hemos dicho al principio, que nos estamos metiendo en un compromiso importante. Pero tened en cuenta una cosa, para lograr un trabajo de este tipo, tan importante socialmente, aunque haya gente que no se entera de lo que está diciendo, pero tenemos que saber que vamos a lograr un trabajo importante, muy importante socialmente. Vamos a lograr un trabajo que poca gente puede tener en España hoy en día. Que sí, que me va a requerir 1 año y medio, me va a requerir 1 año y medio, pero es que después puedo tener eso que muy poca gente tiene hoy en día. ¿De acuerdo? Bien, bueno, luego veremos cómo salvar las frustraciones, la monotonía, etcétera, etcétera. El cansancio, que nos cansaremos, pensar en la rivalidad, que la gran mayoría de las veces es una tontería. Con la cooperación, con la colaboración se aprende mejor y por lo tanto siempre os vamos a intentar decir colaborad, que es mejor. Por último os diré, en términos generales, nuestra preparación, ¿en qué se basa o cuáles son los puntos más importantes? Como os estoy diciendo, la cooperación. Si nosotros tenemos que estudiar 69 temas, pero hacemos grupitos y entonces nos repartimos el trabajo y decimos, pues mira, estos temas a mí me gustan, yo los voy y tal y los comparto. En la clase en casa vienen personas de todas las comunidades autónomas. Es difícil que vayáis a coincidir en el mismo tribunal. En caso de coincidir en el mismo tribunal ya tenemos los trucos. Por supuesto, primero, no te ponemos, si eres del mismo apellido, no te pondremos en el mismo grupo de cooperación o de colaboración. Claro, evidentemente. Si eres de Andalucía, pues echarán la instancia más tarde. Si eres de Murcia o de Madrid, pues el orden alfabético será lo que tengamos en cuenta. Y así, para que realmente podamos hacer grupos de cooperación, que nos apoyemos unos a otros. Está demostrado científicamente que el trabajo cooperativo, que el aprendizaje cooperativo, tiene muchos mejores resultados que el individual. Mucho mejores. Siempre digo, vamos a ver, ¿de qué te preocupas por colaborar aquí con... Tened en cuenta que nuestros grupos son de máximo 17, 18 personas. ¿Qué te preocupa de compartir con 16 personas? Sí, enfrente vas a tener 2000.
no nos debe preocupar eso, ¿de acuerdo? Nos debe preocupar ir lo mejor preparadas posible. Para nosotros es muy importante, como he dicho, que hagamos mock exams, simulacros de examen, continuamente ejercicios que sean corregidos, continuamente evaluaciones, esto lo he hecho bien, esto lo he hecho mal, continuamente expresión oral, continuamente. Que conozcamos las competencias, como hemos dicho, y partamos de ellas para prepararnos. Y por supuesto que tengamos una planificación. Nosotros sabemos que si tenemos 36 semanas de trabajo, pues tenemos que ir a 2 temas por semana, al menos 2 ejercicios prácticos por semana, no sé qué, no sé cuánto. Si tenemos 52, como podemos tener nosotras, tendremos un tema por semana, 2 ejercicios prácticos por semana, etcétera, etcétera. Os haremos una planificación para que realmente vayamos bien preparadas con un nivel de trabajo asequible. Y por último, pues nos basamos en esta metodología de la clase invertida, donde la parte teórica se trabaja fuera de la clase. La profesora os sube, además de un tema muestra, os sube una grabación de unos 15-20 minutos por cada tema, diciendo aquí es lo importante es esto, tal, 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 para que podáis estudiaros vuestro tema y hagáis la personalización de ese tema. Es fundamental que por lo menos introducción y conclusión sean personales. Una de las mayores condicionantes que tiene un examen de estos es que sorprenda un poco al tribunal, que sea original, que el tribunal no esté leyendo el mismo examen, porque vienen uno y otro y otro y otro de la misma academia. Yo siempre me he dedicado a la selección de profesorado, cuando estaba en Celoposiciones también, y cuando entrevistaba me decían, ¿tú sabes lo que es? Que te viene gente que empiezan todos el examen por la misma frase, la frase que le ha dicho a la academia. De manera que dice, este viene de no sé dónde, este viene de no sé dónde. Por Dios, no. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por ser personales. Y lo vamos a hacer. Con todas las orientaciones que os vamos a dar, con todos los recursos que vosotras tenéis, con todos los recursos que nosotros os vamos a poner en marcha. ¿De acuerdo? Simplemente quiero ahora, bueno, le voy a dar paso a Soko y luego hablamos. Soko, si te parece, Okay. comentas un poco, ella por supuesto va a hablar en inglés y yo sigo pidiendo disculpas por no poder hacerlo. Ella os va a comentar un poco cómo va a ser concretamente la programación de inglés. Adelante, por favor. Well, let's see. Well, this is me. I'm Soko, and I'm gonna be your teacher. And I hope we're gonna enjoy having class together. We're gonna have a lesson a week that is gonna be 3 hours, so quite a lot. But I hope it's gonna be fun because it's not gonna be a lot of theory. Because as you can see, the topic, the theoretical topic, is gonna be in a video. So though we are going to be working with it, it's going to be more you commenting on the video. You should have already watched and worked. And then I want you to tell me about the topic, to give me your own point of view, to tell me how you would bring the topic into the classroom, because that's something the jury now wants you to tell, to give your own conclusion so that each of us can learn from each other. So then we can work at least 2 practice cases a week. That, as Carmen has said, that's the most difficult part of the exam. Because in the practice case, you can be asked anything, from phonetic to syntax to literary genre to literary analysis, well, listening exercises, well, anything, morphological analysis. I mean, you never know even which author do you think wrote that sentence, and it can be a sentence you've never heard of. So you have to be ready for whatever. I mean, because it's like out of the blues, they
create an exam and you are there and you have to defend it the best you can. So we have to get the best tools we've got, and I'm sure you've got a lot of them, and we are gonna get more. And then, well, about the didactic or teaching program. First of all, we need to get to know very well about how school works. I don't know if you've ever been a teacher or you haven't, but you need to know very well about how school works, what the different levels are, what are the different documents required, and where your didactic or teaching program is included. And you have to create your own. All didactic or teaching programs have a similar structure, but each of them has to be unique, personalized. Even if they have to follow the same structure, they are completely different. And it's not the same, taking all that come from the same school, like, well, I could mention very well-known schools. I'm sure you've heard of different ones, or taking one who is just different from the others. So, and then developing your didactic units with original activities. It's there where you realize if somebody can be a good teacher or cannot. I mean, I remember 2 years ago when I was a member of the jury, and a girl just took a plastic telephone. She do like a role play activity, but just with this telephone, and it was a very good idea because she mentioned taking student out of the class with this telephone. It's just taking things, they don't have to be great, but they can be very original. And then, well, I don't know your level of English, but at least it has to be a C1. If you don't have that level, start working as soon as possible. If you think you need to improve your level, you can go to another school to work harder or to get books to improve your grammar. If it's your grammar that needs to be better, well, change TV channels now. You can watch all of them in English, watch films, listen to the radio, read novels. And as I say, if you like coffee, I'm sorry, but from now on it's gonna be tea. I mean, I don't know if you like tea. I didn't like it before, but it's been quite a while since I drink tea. And it seems that, your English, it's a bit better. I mean, you have to change your life. Now it's an English life because you're going to be English teachers. I mean, it's just believing it a bit yourself. And, well, as I've told you, just bear in mind, please, that English is going to be part of your life. You have that exam in mind, that exam that you have to pass, that exam that can be the rest of your life. When I passed it in 2008, I thought I was never gonna, everybody told me it's your first time, and if you've never worked as, and I'm gonna say it in Spanish, an interino, you're never gonna get it. Well, as I told you, I was born to be a teacher. I wanted to be a teacher, and it was my motivation. I worked hard, and I got it. Now I can say I got a job I really like doing. So I think that's enough saying, if you want to be a teacher, if that's what you want to do, I think you should start studying. Maybe not today, but maybe tomorrow. Why not? And and don't forget, that's something Carmen has said before. Yeah, the jury, they are people. They are like me. I mean, it's true.
So don't be afraid of them. They can be good people, maybe not so good, but don't be afraid. Thanks. That's all. No te vemos, Soko. Dale al vídeo, por favor. Se te ha ido en un momento. Sí, Sorry. no, es... Okay. That's all right. Sorry. Well, as I've been saying, don't be afraid of the jury, because they are people like me, and please don't be afraid of them. Don't be afraid of us. And well, from now on, I'm your teacher. Don't be afraid of me. And but let's try from now on to talk only English, because that's gonna be very good practice for you. And the way to get what you want. Okay? Do you have any questions for me? Mirad cómo vamos a estar en julio, ¿eh? En julio de 2018 vamos a estar así. Partying. No tea there.